Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, nos encontramos una vez más para tener una breve reflexión en la palabra de Dios. Y en esta hora quería que me acompañen en la epístola a los Romanos. Y vamos a ir allí al capítulo 13. Hay unos pocos versículos que nos dan una amonestación muy propia para los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, en el capítulo 13, versículo 8 en adelante nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra de Dios, y es una amonestación de Pablo hacia los romanos que es muy útil para nosotros. Es una amonestación muy práctica, y dice que no debemos deber nada a nadie. Nosotros cuando pensamos en deudas, pensamos en dinero, debemos dinero, y bueno, es una amonestación a no deber dinero a nadie. Bueno, en cierta manera puede tener algo de eso también. Pero uno puede deber más cosas que dinero. Puede deber honra, puede deber respeto, puede deber ayuda, puede deber cariño. Muchas personas están en deuda con otras. Muchos de nosotros durante tiempo también quizás estuvimos en deuda con seres queridos, a quienes no visitamos, a quienes no llamamos, a quienes no ayudamos cuando ellos necesitaban. Quizás familiares, quizás hermanos de la iglesia, gente que nos rodea. Muchas veces estamos en deuda. Por eso Pablo acá dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Esa es la única deuda que podemos tener, pero no para dejarla impagada, sino para sentirla como una necesidad que tenemos de dar amor como Cristo nos amó a nosotros. Y eso conlleva sacrificio, conlleva a veces paciencia, conlleva ponerse en el lugar de otro, tratar de pensar como el otro piensa. A veces nosotros amamos y decimos: yo te voy a ayudar, pero bajo mis condiciones te voy a ayudar. Bueno, a veces tenemos que dejar ese pensamiento y poder ser un poquito empáticos con los otros, saber cómo está pensando el otro. A veces es necesario callar, a veces es necesario acompañar. Bueno, muchas veces hemos referido que en ocasiones a veces un silencio es bueno, pero ¿saben lo que es necesario siempre? Estar cerca, estar a disposición y mostrar amor. La palabra amor que se usa en la carta a los romanos, excepto en un pasaje, siempre el amor ágape, es el amor de sacrificio, es el amor que Cristo nos enseñó. Cristo nos enseñó a amar de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Por eso Cristo pudo ponerse en nuestro lugar. Cristo fue aquel que más empatizó, porque Él supo en carne propia cómo era nuestra vida, pero no pecó, no pecó. Así que tenemos que tener ese pensamiento, ¿no? De no deber a nadie nada, sino el amar. Y acá el apóstol Pablo da un par de razones para acentuar más. Lo primero que dice es que amar al prójimo como a ti mismo es el resumen de unos cuantos mandamientos.
Si uno mira ahí en los versículos que hemos leído, podemos ver que dice, porque en el 9 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice, se resume en ese. Habla de los mandamientos que tienen que ver de la relación de unos a otros. El mismo Señor Jesucristo dijo que toda la ley eran 2 mandamientos. ¿Cuáles eran? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esos 2 resumió los 10 mandamientos. Los 4 que refieren al Señor y los 6 que refieren de los mandamientos que refieren a la relación entre hombres y hombres. Como debemos ser. Así que fíjense cuál es la importancia del amor. Porque el amor honra al Señor. Porque el amor que nosotros podemos dar a otras personas honra al Señor porque honra la ley de Dios. Y cuando nosotros pecamos es porque vamos en contra de la ley de Dios. Por eso también va a terminar dando ciertas instrucciones, porque no se puede amar si no dejamos el pecado. Entonces la primera razón es un mandamiento. Está la ley, es un mandamiento. Si bien nosotros no nos salvamos por los mandamientos, el hombre es salvo por fe, pero es una ley. Así que la primera razón por la que debemos amar y deber amor a otros es por esto. Y la segunda razón es porque Cristo pronto viene. La pregunta que tenemos que hacernos acá, fíjense que ahí dice, ¿no?, que ya se va terminando la noche, va amaneciendo el día, que nos comportemos como de día, ¿no? Eso está hablando de la consumación de los tiempos, de la venida de Cristo. Y la pregunta creo que tiene que estar en cada uno de nosotros cuando estamos reflexionando acerca de esto, es cómo Cristo me va a encontrar a mí, cómo Cristo me va a encontrar a mí cuando Él venga. Por eso dice, vamos, apúrense, no dejen de hacer esto que les digo, porque el día ya viene, el día ya viene, y el creyente debe estar siempre velando por esto. No podemos dormirnos como aquellos especuladores que esperan para hacer las cosas bien cuando les conviene, o como cuando se acercaban los fariseos a bautizarse, que Juan el Bautista le dijo, ¿quién les enseñó a huir a ustedes, hipócritas? Como diciendo, ustedes siempre hacen lo malo y ahora vienen a bautizarse porque quieren el perdón. Bueno, nosotros no tenemos que ser así, tenemos que ya estar obrando. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene. Y Pablo tenía en mente esa preocupación cuando les estaba hablando a los romanos. Y él ahí entonces los insta, ¿no? Les dice 4 cositas. La primera que le dice es levántense del sueño, a levantarse del sueño. Y hay etapas en nuestra vida en las que parece que estamos durmiendo la siesta. Son etapas en las que nos da lo mismo leer la Biblia que no leerla, ir a la iglesia que no ir, hablar con los hermanos que no hablar, orar nos da lo mismo que no orar. Esas son etapas de somnolencia. Yo lo asemejo a cuando uno se echa una siesta y se levanta mal y sin ganas. Y bueno, eso es levantarse del sueño, es despabilarse. Es decir, vamos, no puede haber más una actitud de desgano espiritual. Hay que levantarse del sueño y hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Por eso levantarse del sueño. Después, otra cosa que dice, habla de desechar las obras de las tinieblas. Este es un concepto que Pablo usa a menudo, que hay que despojarse del viejo hombre, dice en otro pasaje. Y acá dice desechar las obras de las tinieblas. Ahí nombra un montón de obras. Entonces, el primero despabilarse y darse cuenta, levantarse del sueño. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida de fe? ¿Qué compromiso tenés con el Señor? ¿Cómo es tu vida en lo privado? ¿Estás orando? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás leyendo? ¿Cómo es tu vida? Pero lo segundo es que dejar el pecado. No se puede tener una vida gozosa, no se puede dispensar el amor de Dios a otros si no dejamos el pecado.
vamos a estar dispensando una obra de teatro, porque no puede haber verdadero amor si se está en pecado. Entonces, si hay algo en tu vida que hay que corregir, alguna obra de las tinieblas, como dice acá menciona varias, las borracheras, cualquier tipo de exceso, de lascivia, de obra carnal, bueno, hay que dejarla de lado. Y después da dos consejos que son medio parecidos. Pero el primero dice, vestirse las armas de la luz. Y más de uno va a ir a buscar una linterna para vestirse las armas de la luz. Pero no, vestirse las armas de la luz es tomar todas las herramientas que en su palabra el Señor nos da para que llevemos adelante nuestra vida. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, por un lado tenemos una armadura en Efesios capítulo 6, que no la vamos a repasar, no vamos a estudiarla ahora, pero tenemos el yerbo de la salvación, la espada, que es la palabra de Dios, el calzado, que es el apresto del Evangelio, la coraza de justicia, el cinto de la verdad. Bueno, son armas de defensa, pero también son elementos de defensa, pero también tenemos arma, que es la palabra de Dios, que es la oración. Esas son las armas de la luz, la oración, la comunión con Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, ser victorioso para su vida. Y después dice vestirse del Señor Jesucristo. Esto uno dice, bueno, ¿y hay alguna diferencia? Vamos a estar bien involucrado. Ustedes saben que el creyente, cuando se bautiza en Cristo, se sumerge en Cristo. La pregunta es, si vos te sumergís en un tacho de pintura, salís caminando y salís del color ese, ¿qué dice la gente cuando te ve? ¿Se da cuenta que estuviste sumergido en Cristo? ¿Estás vestido de Cristo? ¿Vivís a Cristo? ¿La gente sabe que sos creyente? ¿La gente sabe que vos sos diferente? ¿Que con vos no se negocia con el pecado? Bueno, eso es vestirse de Cristo. Así que, hermanos, creo que tres cosas, ¿no?, para finalizar. Primero, que estamos en tiempos complicados, en un mundo que tambalea, porque se dio cuenta que con un virus el mundo quedó para arriba, y el Señor, sabemos que se están consumando los tiempos. Entonces, lo primero es tiempo de dejar las medias tintas, es tiempo de decidirse. Me quedo con esto de despertarse, de decidirse, decir, bueno, basta, voy a dejar atrás lo que no está bien y voy a empezar a hacer lo que corresponde. En segundo lugar, es tiempo de obedecer, porque es un mandamiento, amar, brindar amor a otros, poder estar llevando un buen testimonio a los que nos rodean. En tercer lugar, es eso, es poner en práctica todo lo que decimos. Todo lo que decimos. Primero, tiempo de dejar las medias tintas. Segundo, tiempo de obedecer. Y tercero, poner todo en la práctica y compartirlos con otros. Creo, hermanos, que la palabra de Dios debe ser la que nos guíe, la que nos aliente. Apoyémonos unos a otros, amémonos unos a otros, oremos por las necesidades unos por otros. Mientras tanto, el Señor, en su sola sabiduría, sabe cuánto tiempo más tendremos que seguir así. Quizás son muchos años, posiblemente sean muy pocos, pero solo Él lo sabe. Mientras tanto, nosotros hagamos lo que está de nuestro lado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para seguir adelante. Amén.